Pregunto, acá ya sé que yo hablo, ustedes hablan guaraní, ¿entienden? Yo también sé, perfecto. Añadiendo guaraní a castellano, ¿usted es parte de Paraguay? No, ¿Esta grupo? Caguas. ¿Ande? Paraguay. Adelante, ¿cómo? Bueno, voy a hacerlo bilingüe, entonces, primero que nada, yo quiero agradecer muy especialmente a la organización de esta ETIC y a la Facultad Politécnica, que es mi facultad. Hace años que yo enseño acá en la carrera de ahora gestión de la hospitalidad y estoy muy contento de compartir con ustedes este tema. El guaraní es una lengua extraordinaria, tiene sus misterios y sobre todas las cosas, dentro de esas cuestiones que a mucha gente le llama la atención está el aspecto que se relaciona con cómo es que consiguió sobrevivir si es que fue tan sistemática y perversamente perseguida la lengua y el hablante. Con mi hija está en la visión de Yurupete, a ver, guaraní, ya éramos Yurupete, me hace guaraní, ya me van a tener todo a PT, PT y vale. A misma vez que era Yurupete, se oye, llegó a guaraní, pero a ver que te dan sobre, a nivel de Anoña, pero con Yesúa, yo quiero esa guazú, a Batipupico, y mira, hay un Yesúa, con el Jaguaré guaraní, Guaranga, a ver, de Yurupete, de campesino, de tabuizo, mira, ¿qué país? Ele revelava de burra, onde tenho ver o não vai levar o mesmo mais fuera, o me apetece para ir fuera é como era mi andei de fuera, digo a pecoa, porque como é mais o campo é mais o esperava cristiano lepo, a ver a cruz verua, a ver como é cristiano, a minha venhamos cristiano a pena pensamos de venhamos com a mi castellano venhamos que era misiones, era mi apetece con jesuita, franciscano, me llegó a ver, muy ahí dominico, mercedario, muy invitado que ya no estaba ya. Bebé ponamos igual para que se niembre dice sur, allá, ponamos niembre, a muy de para nada de encarnación, ya pego aparte, Jesús y Trinidad, muy de San Cosme y Damián, a misiones de Oigato, con San Ignacio Guazú, Santa Rosa, Santa María, a Santiago, viaja y no como a jesuita fuera, a franciscano, a Viterbero, no me voy a Pietà, de ver su pavo y a ver a Aremo, y a Bebé, muy a Tirá, muy Yaguabón, a mi teca Zapape, Casa Paoína, Yupi, mi hija franciscano Bateva. Pero hubo años que una ancuri no es como que un niño de figura de castellano. A mí bajaba ni capillo ya bomba de a mí guaraní pero el cuadro a veces puedo hacer de castellano y a ya con mi padre yo dije esa cosa y yo creo mi juizabe y su práctica de serio de Jacob es como guaraní o a mí puedo hacer de castellano a pesar de una breve tendría población pretende población que tiene una cosa paite guaraní de Biblia de Yaguarecoa castellano una cosa guaraní ahí un mi o otra peruana y pa y o otra peruana oye ya por mi guaraní con ella libros puxar lleva Pepe una boa fue pa esa va a escuela que canta el guaraní muy baite sobre que la guaraní pesa André ya de pesa habe porque hube un problema de verlo. A ver una pero como se tradujo. A peor de grupo a mí la es europea. Oye vos a salir pe amba elina me por el grupo recuperando guaraní fuera tu saber como era ñandero. Min cuidado a meter de ñandero papá te nombre pa o pavi último. A pea, un poco asado venían de luz, papá de donde dice nuestro padre, último,
y omega, ¿verdad? A ver, de que por ahí cristiano, ¿verdad? Ambas, es tu pao, es cristiano tu pao. Anihanma, mira, es Hajina, pero es Orelu. El cristiano va a ella. A ver, que está Orelu. Ahora, ni por acá tú, acá yo que te ve y en Orelu. Mi va a ir que nada más bisa sabe lugar ni grande de apoyo de cuaira. En el castellano que ya recuerdo cristiano recuerdo dentro de la tradición cristiana va a ser pecado. A mí ahora ni siquiera cuando me dependo y pues me dije cobrar ni a ver tendrá que me un tipo paraguayo, ¿no? Mi apetece estaba cristiano. A mí me dije coca vea que te ve con el TV a grande y pues va a engañar a ese pecado. Mas hoje é porque eu me falei, cada quem é pecado de guarda, se quem vai um monte da sua espera, a bebê bater o livro tem mais aquela cena muito terrível, não bateu a sua, agora nem esperando que minha vez por para nem mais por para eu recuo tem bater o que vai nem de bebê, aquela tem onde é isso é anga, ela é alma. Kalau kita menginjak tengok mana aja kita bergerak, kalau orang bergerak kita ini bergerak, dah era mau mana, mungkin kita hidup di kiri, apa boleh kiri, mau sendiri, au kita berhenti, apa ini nanya dia orang ni berapa orang yang deh, nosotros somos almas, eso es lo que somos en la conciencia orang ni. Cada uno de nosotros somos almas que hablamos. León que ahora que es uno de los más importantes estudiosos, sobre todo la tradición guaraní, dice, dice una parte que los guaraní, los guias tienen la conciencia que nosotros somos almas, palabras, almas. ¿Verdad? Todo está en el alma. A pesar de lo que mi país observa por Ipea, como dije, no se recuerda que después ya y que tu y ya ahí. Aunque te estés en el video, que va a haber el primer de país para abajo, pero hay que tu y ya ahí. Ahí es la descomposición orgánica. La verifica algo y de forma pura y quito de adentro que hago en boquera ahí. Y ya ahí. Va a anga ahí, pa, que es total la conservación del alma. Apenas no dice lo que era. Cada uno dice que dice lo que era. Cada uno dice que la casa que tiene viva. Apenas, para allá por el Pepe, pues yo van a un gabe pecado para allá, para allá, para que ya llegue. Ambuema de Uruguay, mi país, verán la historia de Guaraní de Cobre, en donde llamo que era mañana en de castellano que era infierno. La tradición cristiana está el cielo y el infierno. Ahora ni fuera que te por ahí mañana está. Afuera, me ha empezado a ver en duda. Yo veo muy alto en Kiwi, mana en Kiwi, mana en Kiwi, y yo eso. Kiwi, mana es irregular, anormal. No quiere decir malo ni feo. Quiere decir algo irregular, algo anormal. Es lo contrario, algo que es normal. Y mana ni para que se empieza la tierra, ni por hacer la tierra sin mal, la tierra perfecta que se da. Han apenas ahí por hambre, ya cuari de gua. Han añadido ya yo voy a pegar ya bastante por hambre. Añadido la ya peruana, lugar de primera que te ven volando, va a ir por ahí esperar, hoy por ya lograr ahí para ver o vaya a ver lo que para ver, creo que te digo sativo a mí ya pere, a ver lo que y andamos a temir ser persona, gente, apurú, usar lo que usa la persona. Si hagamos que me ando que hacer es seremi andú, temir en mí y ser persona, andú, lo que siente una persona, ¿verdad? Realmente una vez anduvimos ahí, Paraguay, ya es, ya anduvimos a Bellaguar y andú, ahora miramos un tipo capaz de ser. Y que tú Bellaguar o ñandú, si estamos viendo que hacer una serie de importar el deseo de obtener esa persona, el deseo de una persona, votar más es querer. Cuando nosotros decimos tener uno más es comer y tener es el alimento del ser humano, de la persona. El indígena tuvo y tiene una concepción
lo que es la persona, inclusive racional, pensante. Y ese es el enví, que guaraní me llama de ver, ¿cuál está comiendo esa cuaresma? Ouco ave, o recaive, o vaya agora a ver pendipuru, verá. O pe anga, bebe oina iwa, olha esse produto, ou esse sacar, o penana, agora o mas dua vez hari berbeda punya sabe até que eu gosto a unha ia que ape imendride o ina habe kakwa no permita a sabe antes de ir a ver o fulana que pore allá que entre o produtores afuera ape ese producto empezamos agrava olha foi por onde me ajuda a pessoa inspirar a pessoa ir o mama a pessoa já cura a bateu e ver com ele ao peito va a grande viva socorro o anga a o socorro o cana por aí o a pegar onde por aí e o saca a menda e o ibo a pegar meu peito de conquistar ire o ire me pitava a eu minha o ini hanya boleh membakar wehama, hanya dah tipu memehakram kiki, hakram itu kiri yang dia punya bertempat itu, espiritu, dari itu kau punya penyana itu. Apa jago bisa hawi inyanya, impossible, jika punya dari yang impossible, yang namanya. Pero ikan pero mimba ikan gimieva y wimieva aumiente poco o anga doble corregi hanya yo fui su espera hanya como wakaro comía lleva amba hakro pisamo oa hay que tu o llegue en dai que puede yo no hago hakro poco ave poco que tiene que tempa que era tempo catu agora nire cobre raja agora te copona já era te cocatu ona inteiro já está aí do já te cocatu inteiro te cocatu bea pensa havia né já te coai ape agora ni me ape te comana dango te comana agora tu te cocatu raja já agora te copona te coai agora nire cobre agora ni me ekokatu ahekomana espera ekokatu paiteu o bibibe tem uma era awide que awide libre da da awide já ponata no awide vede awide castellano dice da muchas gracias de darle las gracias a Dios ya dice estado de gracia estado de plenitud de cocatu paitema, el cocatu paitema le contenía. El cocatu para le poco agua, el poco que más asume, ya venía en de bebé y baja pegua, bebé ya hasta nada. Lugares con ave llegó allá, vivienda y yara, banda y yara, cada onda y yara y ñandeta ahí voy a tomar, y puru tanto mía, y cotenera, mía y cotenera, de puru moai. Seko tena o bete iwa ahata ai po bete de como ai mo ko hapo kenda ki mo ai min de bote se da duka mo ai mo ko hapo min bai ko de bete iwa se be ko tena de buruana ese es el concepto guaraní profundo concepto que ellos tienen del uso racional de los bienes naturales entendiendo que somos transeúntes viajantes por ahora. Y por eso allí hay un concepto muy interesante que tengo que mencionar. Los guaraníes son esencialmente comunistas, no son comunistas doctrinarios, no son de la escuela de Carlos Marx y Trotsky y compañía. Acá estamos hablando del que practica el comunismo como un estilo de vida así natural. No usaban hasta ahora. Muchas veces la gente a veces le dice, pobre, de tanto no se propia cuando hay se va a ir. Amán va a cantar con aire, pero ahí viene ya.
Aí voltava e realmente não, para andar sem barra. No, diga tú, para andar sin barra. Yo nunca olvido, yo trabajé muchos años con el tema de la comunidad indígena y en una de las ocasiones tengo una anécdota que suelo contar. Estaba visitando yo a un urubizá en su comunidad. Mi guaraní le iría cacique. Los guaraní usan la palabra urubizá o tecopalubizá. La palabra cacique es más usada por los pueblos nativos del Chaco. Allí se dice hermano. No digo con eso que acá no se diga, pero por una cuestión tradicional dicen más urubizá o dicen tecopalubizá. Y estaba yo con él y para pintarles así bien gráfica. Acá estaba la planta de una naranja, naranja carapé, naranja y grande y naranja, de samí y ayupa. Acá a un metro estaba su tapuín, su choza. Yo estaba acá, allí estaba parado él. Estábamos hablando de amor, yo obviamente acá de casa de ¿cómo has llevado? 1, 2, 3 frutas. No, llegó. Él nos dijo buen día, buenas tardes. Y cuando se fue a la instancia, estábamos hablando con el urubizá y yo le paro y le digo, ¿a qué te hago? Él es nada. No, tanta eso vale. Vai ser da mãe, quando nem na água, eu ainda tá com quando vai. Não vai andar isso vale. A mamãe vai não tem igual. Da igual. Él lo estaba usando. Al no usar eso puede ser de cualquiera. Por eso el concepto de la propiedad entre ellos no existe, porque esta no hace propiedad de nadie. Esa es una cosa notable. Entonces, todos ellos se preparan para ir con el estado de agua por medio al Río Manajún. Pero alguien acá me pueden decir, ¿acaso que no cometen falta, no hacen algún tipo de pecado? Y claro, pero ellos tienen una solución muy interesante. Como ya es peque con manaba, que se las atreven. Una forma para mostrarlo, porque ellos nos matan, ellos nos roban, no tienen ni que robar, porque ni la plata que está entre ellos, ¿verdad? Tuvimos plata. Bueno, entonces, algo por ejemplo que no suele ser común, pegarlo al tipo. La doña Capitán parece ahorita, mira. Al porque está más de la veña acá, hay parejas. Al otro día le llama a toda la comunidad, que normalmente no suele ser numerosa, ao pagar el montante y está cerca de la Capitán, se la ve, pero es hacer como nada, ¿verdad? Eu já moro na época essa época que eu quando fui pegar na feira, fui pegar a feira no morro, a um nível de tirar pergunta. Se a você nem capaz ser aquilo, a pessoa não se pode a de era pouco, a de era outra se da aí mal aí. Assim quando eu ia ser era Carlos, a Carlos vai nem para dizer 0 km. Ah, de 0 km, já. Esse é um conceito muito, repito, interessante, assim. Bueno, ya digo, pero que hablo de poco a ahora pensamos a hoy de poco a la historia que te recuerda es cuando ella la historia que te recuerda botar esa cabina de ya brecoa y ante ella de poco a poder andar esa ya a recuerda que cobre a Pepe no ya puedo ir para ella a peso y cobre. Ese es un aspecto muy importante que lastimosamente mucha gente no conoce porque de hecho nosotros tenemos muy poca información sobre lo que es la cultura, sobre lo que es la identidad y en ese sentido yo creo que vale la pena mencionarle. Hay unos trabajos de investigación, 3 en particular que se hicieron que son valiosos, pero que hasta hoy no están en los libros. A ver, ya me hace idea. Yo suelo decirle a todos que nadie puede querer lo que no conoce. Entonces, si no conocemos, no nos viene, no nos va, no nos importa. Y no vamos a apreciar nunca. Una vez que conocemos algo, valoramos. Y uno de esos temas que les quiero mencionar que tienen que ver con el origen, ¿verdad? Hay 3 trabajos de investigación muy serios, muy responsables. Todos son posteriores a 1980. Y para ser más exacto, al principio del 80, un paraguayo poco valorado hasta hoy, un historiador, un intelectual muy importante, José Perazo, se hizo arqueólogo, recorrió varios lugares, estuvo por Europa, acá en Sudamérica, y llegó un momento que él retorna a Paraguay y dice
ser humano más antiguo en Paraguay. Amba oye, una vez en duda, y mi guaraní fuera, o mano ya ve, mi eco cristiano, oye, yo que mañana esa, cajón, ataúd, han a mi eco cagüe, eco guaraní, mi amo el puro de tiba, y ya pepo. Amba, ya ve, porque hay camusillo guapa. A pesar de que yo pude ir a la casa, pues antes a plata de yo pude ir a la casa, después de esa amiga, ya pecó, normalmente son una especie de cantos que pueden llegar a la naturaleza a 2 metros, depende de la contextura del fallecido, porque ellos tienen la costumbre de, al fallecer la persona, antes de quedar duro el cuerpo, comprimen el cuerpo. Una vez se haya una cantidad de pensar, esa verdad de tú, una tapera, una o de bagulho ya, tapera, agua muy vital, y agua muy poco una patología muy bien, ya. A ver, ya se a pensar que un poco de manual, es vital. A ver, voy a estar a ver en 9, ya me puedo ir a grabar, ya me puedo hablar, te hablo manual, ya, a ver, voy a luego lo meten dentro y lo entierran al fallecido o la entierran si es mujer. Y la posición clásica es cabeza arriba, posición fetal, pero cabeza arriba, pies abajo. Ellos tienen la creencia de que así enterrada la persona puede volver a crecer. Ellos creen en una segunda vida. Inclusive tienen referencias de algunos héroes que ellos tuvieron que volvieron a vivir así. Hasta tenían una especie de tradición de culto a los huesos. Lo concreto es que esta persona se queda enterrada en esto y eso es lo que Perazo comenzó a recorrer para ver y decirle a todos. Ellos usaban el cánamo, allá pepó, señal termina hacia esa cuarta prueba. El compromiso era que él iba a dar algún tipo de recompensa. Hasta que apareció un grupo de personas acá, el de caballero acá, cerca de hablando de Itacurri al otro lado. Así que cerquita te va a tocar lo que te hace. Va, él revisa, interesantísimo, viene, intenta obtener ayuda acá en Asunción, nadie le dio pelota, algunas se botaron de él y le dijeron, bueno, ¿por qué te preocupas de los muertos? No voy a preocupar de los vivos. Y así, finalmente no se dio por vencido y Perazo, ¿verdad?, comenzó a mandar cartas a sus ex profesores, de facultades, etc. Y así consiguió la ayuda de una de sus ex profesoras, una señora de nombre Luciana Palestrini, considerada en su momento la más importante palabra en materia de investigaciones arqueológicas en Europa. ¿Y qué hizo? Vino esta señora, para más había ganado un premio muy importante que le dio la Universidad de París. Consistente el premio en todo el dinero que ella iba a necesitar para llevar adelante una investigación. Creo que nunca lo iba a poder hacer por sí porque no tenía dinero, entonces el premio era plata. ¿Qué hizo la señora? Vino, se quedó 8 años, porque desde 1980 hasta el 88 duró el trabajo en el pueblo Caballero. Se rescataron las urnas. Si alguno de ustedes tiene un poco de tiempo, acá al costado de la iglesia de San Lorenzo, la calle que baja acá, que creo que se llama Rodríguez Francia, ¿verdad? O es Saturio Río, la que viene hacia Asunción. No, la que es Mónica López, la que baja. La que baja es Saturio Río. Bueno, y allí cuando me lograba, ya que dijiste, está el colegio de San Lorenzo. Allí en la media cuadra está el Museo Guido Bollani, lo que quedó. A veces me ponemos Pichucuta, como yo en Yapepó. Son los Yapepó originales de allá. Y ellos hicieron todo el estudio, usaron la técnica del carbono 14, que ustedes saben que permite medir la edad de los fósiles hasta 60.000 años más o menos. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Que las urnas que se encontraron más en la superficie tenían 990 años. 990, 10 más 1000. Y fíjense que ahora nosotros acabamos de recordar 482 años en la fundación de Asunción, todavía no alcanzamos 500. O sea, el doble que había ya gente viviendo allí, que tenían la delicada costumbre de enterrarse en urnas. Urnas que otra vez tenían el borde en B. Era un bolleguaje adornado, eran unas figuritas, rayas, oblicuas, horizontales, verticales, círculos. Lo que
hoy muchos que estudian eso consideran que son como códigos de barra, una cosa notable para ese tiempo. Y que es la otra cosa, que al excavar hasta 4 metros de profundidad, que es donde encontraron el último, encontraron que esas urnas tienen 3.620 años. 3.620. Si a eso le restamos los 500 años del descubrimiento de América, son 3.120 años de historia. Acá había gente viviendo, enterrándose en urnas hace 3.120 años. Allí en la zona de Caballero, que es de Bolivia, ¿no? Pero si podemos hacer un cálculo más extremo, metémosle por 1.000 años de Cristo, y eso quiere decir que 1.600 años antes de Cristo, según la ciencia, eso no es cualquier cosa, allí había gente viviendo. Ustedes saben mejor que yo, por historia comparada, que en 1.600 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos en Egipto se comenzaban a construir las pirámides. Y de acuerdo a los resultados de investigación, acá los guaraníes se estaban enterrando en una funeraria. Allá construían pirámides, acá ellos se enterraban en urnas. Primer trabajo, Caballero, 3.620 años de antigüedad. La otra, cuando se construyó Itaipú, se hicieron estas excavaciones para poner la base de lo que es la represa, casi 150 metros, no sé cuánto de profundidad, y a medida que iban excavando, iban encontrando las urnas. Fisaem va a entrar, 8.000 años más nuevas, esas están en el Museo de la Tierra Guaraní, cualquiera que visita puede entrar y puede ver, y 10.000 años más antiguos. 10.000 años. 10.000 años De antigüedad, de esas urnas aquí, las que estaban más profundamente enterradas. Todas estudiadas con la técnica de carbono 14. Estos datos son de entre 1993 y 1994, repito, lado paraguayo y lado brasileño y Itaipú, encargado por las autoridades de Itaipú a los arqueólogos que hicieron el estudio. Y el último es del año 2009. Ustedes ubican a Mambay, pero Juan, al sur está Capitán Bao y al sur, a unos 70 kilómetros, está el asentamiento tradicional de los Pañita veteranos, guaraní, Pañita veteranos. Y hasta allí llegó un grupo multidisciplinario de investigadores del norte de España, que trabajaron en un museo, una universidad, Altamira. Llegaron acá, trabajaron por el espacio de casi 2 a 3 años y en el 2009 dieron a conocer los resultados. El sitio que ellos tomaron para hacer el estudio, los restos fósiles más recientemente enterrados tenían 5.400 años y los más antiguos tenían 12.000 años. 12.000. Yo con esto le digo que la historia nuestra es una historia muy colonizada hasta hoy. Nosotros solamente vemos desde que se fundó Asunción y un poco antes, cuando 1524 se descubrió el Paraguay por agua, 1527 por tierra, y después ya está la fundación de Asunción. Antes de eso el libro tiene 1, 2, 3 páginas. Al reventario, Efraín Cardoso tiene 5 páginas, hablando de la historia anterior a la fundación de Asunción. Después de la fundación de Asunción, el libro tiene 200 páginas. La ironía, cómo parece que llegan los españoles y llega la gente, y nadie jamás se preocupó de ver todo lo que había antes. De eso se trata esa primera parte, cuando normalmente a nosotros nos preguntan de dónde venimos, cuántos años tienen los guaraníes, cosas por el estilo. Hoy nosotros tenemos 3 datos así irrefutables, científicos, pero que vuelvo a repetir, hasta hoy no están incorporados los libros. Si hablamos un poco más del tema actual, estamos en este año internacional de las lenguas indígenas, y van a ver otra cosa que tienen los libros que corresponden a la reforma educativa. Los libros tratan a los indígenas en tiempos pretéritos, como si fuera que ya no estaban. Y siempre existe la tendencia, todavía hoy, de que los buenos son los blancos y los malos los indios, así como en la película de Far West. ¿Quiénes son los buenos? Los blancos. ¿A quiénes hay que matar a los indios, verdad? Esa historia no desapareció. Hasta hoy nosotros estamos con ese grave problema de que uno mira el libro y se habitaron, se construyeron, se alimentaron y hasta ahora están en la calle. Yo fui a dar una clase acá a un colegio cerca, muy lejos de acá, y me pidió un amigo que le reemplace, porque justamente tenía que tocar este tema en estudio social. Eran criaturas del 7º grado. Serían 13, 14 años, muy ahí. Voy a la tardecita noche, entro a la sala, me encuentro con más o menos 22, 23 jóvenes, chicas y muchachos. Él me encarga de usar como parte de la clase una lectura del libro. Yo no leí, llegué aquí y pedí que lean.
al leer el primer párrafo, yo ya me di cuenta de que todos estaban pretéritos. ¿Qué hago yo? Paro la lectura y le digo, bueno, díganme, hay algo que no está bien acá. Y me dicen, seguro. Y vamos a leer otra vez. Volvió a leer la persona, descubrieron qué es lo que está mal. Y no. Y una vez, vamos a leer una vez. Y hay algo, no. Ahora entonces le digo yo a ellos, escuchen bien en qué tiempo estamos huevos. Y al leer todo el mundo está pretérito. Y si está pretérito, ¿qué significa leer? Y significa que ya está todo muerto. Y allí reacciona uno y me dice, no, profesor, acá yo fuera el Chaco, acá y allá la está todo el día pidiendo plata. Y otro allá en el centro también. Pero yo le digo, acá estamos en un tremendo problema, pero es una cosa impresionante lo que tenemos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le digo, los libros están muertos, están vivos. Amigos están muertos, pero están vivos. Bueno, vamos a ver qué solución me dan de un grupo acá, otro acá y otro allá. Termina el trabajo acá, pues vamos a pedir al presidente de la República, vamos a darle una nota, al ministro también. Acá vamos a darle a los periodistas. Y el día apareció el detalle más revolucionario de todo. Me hizo vivir el día de mi vida, señorita. Me dice, pues, vamos a hacerlo más sencillo. Me dice, ¿por qué no nos vamos nomás acá donde dice vivieron con el vive, donde dice se alimentamos, se alimenta, donde dice recogíamos, no recoge? Y yo escucho eso, y digo, mira que es un libro nuevito que tiene Dios. No importa, acá está mal. Y hago la prueba. Voy a preguntar, ¿quiénes están de acuerdo en votar o que están pretendiendo poner presente? Todito en la tabla. No hubo un tipo más feliz que yo esa noche, ¿verdad? Pero lastimosamente están los libros casi. Y es como que cada vez que por una cuestión tan natural, cuando probablemente a ustedes mismos les toca hablar de los indígenas, siempre van a decir vivieron, recogieron. ¿Por qué? Porque ya entró, está instalado, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos, de acuerdo a uno de los últimos censos que se hizo para la comunidad indígena, 117.000 indígenas en Paraguay, de una población aproximadamente de 8 millones. Eso equivale a 1 y entre 4, esta es como la cosa, ¿verdad? 4 a 5%, 1,5, más o menos, es lo que resta de esa población. Que hoy resulta que a nosotros hablamos guaraní y somos 87% porque hablamos guaraní. Y hablamos y entendemos. Hay un 40% que solamente habla guaraní y hay un 50% que es bilingüe. Y probablemente acaba de ocurrir algo muy interesante. No sé si entre ustedes hay gente que probablemente escuchó primero guaraní en su casa y después aprendió castellano. En el caso de ustedes, allí también, en el diario. Bueno, en mi caso también, yo escuché guaraní y después tuve que aprender castellano. Y aprendí a los golpes, hice los golpes, a la escuela, se mandó a Juan, a mi casa para Uruguay. O una semana antes, municipalidad Fernando La Mora, de escuela, de Jabón. A la abuela, se reunió la escuela, se anota jamás una semana antes, ahí ya estaban anotadas la escuela. Al PMV se mandó hace 3, 4, 5 años a ese abuelo que me han años de recortar la escuela, recortar gente de Jeruí. Gente era la gente. Y cada cierto tiempo me decía, allí voy a prisa. Porque sí que 6 años de botita, una semana antes, la abuela se anota, mi hija. Se canuló una semana entera. Diga todavía que llega el día, primera hora, no llegaba primerito, ya mi abuela sabía, decía, me mete así como está acá, lo abre y lo abre. Primera indicación, haga, ustedes se embactetan. A pequeno, otro me dice, se embactetan, ni que no tienen aceite. Entonces, senta ya para llevar esa bella cosa. Mañana se bebe la inventa. Primera indicación de pueblo, segundo es que queda de ir con ella una tía, la señorita, dice la profesora, la señorita. La pela vende poeta, tal cual, cena o formar la fila, que con la sambi, se hace la mañana, se aquí llegue, a peula, ya una tía, a ni vos fijan es así, no entendéis una miserable palabra, ni una palabra no entendéis.
ese es el tema de la se coja bien hablar, el tema de la oye, castellano. Ese problema es tener una lengua tan diferente que no era ni siquiera parecida al castellano, es la que hoy todavía tiene muchas criaturas en el Paraguay. 37% se dice que la población del Paraguay es guarani-hablante. Entonces, ¿cómo que aprendí? Yo le agradecí, hasta hoy le agradezco, perdón, a mi padre que ya falleció, pero le digo esto por lo siguiente: si no hubiera estado hecho, yo ni hubiera terminado la escuela. Yo iba a la casa y cuando le decían nada, se iba a la escuela, esa casa le siento que tú ya, yo llegué al otro día, hago esto, no entendí para ella, a la profesora ni poder decir castiga, cada día se pasaban haciendo más atrás, se van haciendo más atrás, van haciendo atrás, y volvimos a la pared, antes lo decía yo, ya, ahorita yo aprendí, por ejemplo, a decir bueno, ni siquiera bueno, ¿con qué? Ayer ya, bueno, ayer ya, bueno, hoy mía, es bueno para que sea, ya. Hasta que obviamente después aprendí, hoy no me precio hablar muy bien castellano, de hablar muy guaraní también, pero me refiero a eso es lo que normalmente nosotros queremos cuando en muchos lugares todavía, y no decir en el interior, por acá cerquita nuestro, hay colegios, hay escuelas donde hay niños que hablan más guaraní que castellano, y esa es la cuestión que todos tenemos que tener en cuenta, entender que son dos idiomas diferentes. Acá llegó José Soto, en un ratito va a pasar acá para hacernos escuchar alguna de su poesía, porque la segunda parte no incluye eso. Quiero señalarles lo siguiente, solamente para rematar esta idea y un poco cerrar la primera parte de lo que habían anunciado que yo iba a decir. ¿Por qué es importante? Ustedes que están acá probablemente tienen la gran ventaja de ser bilingües y probablemente hablan inglés, francés, alemán y otros idiomas. Ustedes ya son una parte privilegiada para hoy. Yo me sigo refiriendo a ese que nació y que escuchó solamente guaraní. Y resulta que, por ejemplo, yo acá en la facultad, obviamente me reservo los nombres, porque yo conozco y he hablado mucho con esos estudiantes. Me encontraba con un estudiante que me decía, se acercaba y me decía, profesor, yo solo hablaba en guaraní en mi clase. Entonces me decían, usted hoy en día, profesor, yo por lo menos ni guaraní. Y hablando a mí, déjame mover esta parte, déjame hacer guaraní, usted venía y era profesor. Y llegó un caso en que inclusive hubo un alumno que nunca me vio en sociología, que era materia de un octavo semestre, séptimo semestre. Me dice, profesor, ¿por qué puede ser que tiene guaraní? El caso de ser me hizo una exposición toda la noche guaraní. Y se sintió bien, todo el mundo lo entendió, no hubo ningún problema, ¿verdad? Pero él se sintió cómodo hablando guaraní. Me decía, aquí es con la meta, otra vez que decía, ya, yo llevo capaz para decir qué me decía. Y una cosa real, que nosotros tampoco, no es nada del otro mundo admitir algo como eso. No hace mucho, justamente con un video, un estudiante de Derecho defiende su tesis en guaraní. Hace una semana se promocionó por todos lados que una chica que estudiaba arquitectura en Colombia defendió su tesis en guaraní. ¿Por qué? Pues sus lenguas. Y es lengua oficial y nadie le puede prohibir. Voy a lo siguiente. Si ustedes escuchan por allí a un compartido tan nuestro de pronunciar palabras como F no le va a salir, si es guaraní hablando, porque la F no existe en guaraní. Váyaselo, adelante. Así que el tipo no tiene la F, la F no aparece. Ya le va a decir, ¿será que se olvidaron? Y no es que se olvidaron, no existe. Entonces, ese es el caso famoso donde la criatura, hay veces, y la persona más grande, no puede decir fideo, dice sideo, o yo voy a sideo. Ambas otra cosa yo voy a estar siambre. Siambre es así, un móvil yo voy a estar siambre, más de la hoja yo voy a decir selipe, más de silemón, allá, donde se ya fue, ahí va a poner. Y entonces, tampoco a la profesora se le dice por eso profesor, la criatura dice procesora, porque la F no está acá. No es que no quiere, no es que se hace impostable, no puede porque no acomodó. Eso en lingüística se llama punto y modo de articulación. Hay que ejercitarla, hay que darle palabra con F por lo menos 15 días. Esa criatura maravillosa antes de pronunciar la F. Otro caso, la L no existe en guaraní. Hay 10 palabras nomás. ¿Cuál es la tendencia? Pronunciar la L. Por eso la gente no dice almacén, dice almacén.
o Harma Center. Voy a alquilar, y yo hice el servicio militar y tenía más gente del interior. Y cuando uno de los muchachos que hablaba más guaraní estaba de guardia, él nunca pudo decir alto, decía harto, el gritado vuelve, harto. ¿Y por qué? Sencillamente porque la L no está acá. No le pidan la L si no tiene la L. Y allí cuando la gente comienza a decir, no, el culpa guaraní, no va. ¿Qué va a hacer la culpa guaraní? Él habla guaraní, nadie le enseñó castellano. Si queremos que hable castellano, enseñémosle castellano. ¿Qué culpa tiene guaraní de eso? Nada. ¿Verdad? Entonces allí está el desorden. Nosotros tenemos la costumbre de intentar culpar a guaraní de algo que no tiene ninguna culpa. Todos a veces presumimos que la gente habla guaraní, pero no es así. Y tres últimos casos se terminan. Cuando vas a decir castellano, si yo digo por ejemplo guaraní, de Caray y Bate, va a decir ya de castellano. Cualquiera todo. Ese señor Auto. ¿Te cuña Caray y Bate? Esa señora Auto. Umí Caray y Bate. Eso señora Auto. Y por último, Umí cuña Caray y Bate. Esa señora. Perfecto. Miren, casi por lo médico. Ese señor alto, esa señora alta, esos señores altos, esas señoras altas. Sí, pues. Y yo le dije a ustedes, P, Caray y Bate. P, cuña Caray y Bate. Umí, Caray y Bate. Umí, cuña Caray y Bate. Yo le dije guaraní y Bate. Y ustedes me dijeron, porque saben que así se dice en castellano, alto, alta, altos, altas. En guaraní no hay Ibaté, Ibatá, Ibatos, Ibatás. No hay eso. La criatura que piensa en guaraní no sabe lo que es la concordancia. Va a decir que yo ahorita ciudad 24 horas, voy a programar la concordancia. Si ¿dónde bañaba la concordancia? Para más nadie le enseña. Si alguien por lo menos le dice, éramos altos, éramos ajetáramos altos, acuñáramos altas, acuñáramos ajetáramos altas. Si eso hubiera pasado, eso sería la gloria, la maravilla, pero nunca pasó. Entonces, a veces nosotros pensamos que se trata de dos idiomas iguales, pero no son iguales, son diferentes. Y allí está la cuestión. ¿Quién gana en esta historia? El que habla castellano cuando habla de guaraní. ¿Por qué? Porque solamente va a decir bate, solamente va a decir bona, solamente va a decir baí, carapé, y bate. ¿Y quién es el que sufre? El que habla guaraní, porque va a tener alto, alta, lindo, linda, feo, fea, de cuál mía. Entonces, esa es una diferencia por la que necesariamente yo tengo que enseñar guaraní, tengo que enseñar castellano, tengo que enseñarle castellano al que habla guaraní. No presumir que ya habla. El segundo y el último ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, la conjugación, 5 años, miren que me pongo en esa situación. Todos los días escuchando a Caru, o conjugando verbo. 5 años mi mente dijo a Caru, re, Caru, o Caru, ya Caru. Paso al castellano y ¿qué es lo que tengo? Camín, o, camín, as, camín, amo, camín, an. En castellano varía al final sufijos. En guaraní hay prefijos. 5 años esa criatura usó prefijos. ¿Cómo que de golpe y porrazo va a decir palabras con sufijos si nadie le enseñó, nadie le educó para eso? Y el último caso, y cierro con este. Otra una traducción, ¿cómo se dice? Para demostrarle acá, al hacer ustedes la traducción, yo me mostraba que son bilingües, porque saben perfectamente cómo se dice en castellano. Y nadie acá me va a decir, no, yo me acuerdo bien, estaba en el 6º grado cuando la profesora me enseñó cómo tengo que decir en castellano. Mentira, hablamos castellano en la casa, guaraní en la casa, y venimos a la escuela del colegio, vamos a ver alguna cosa de la gramática. Pero hablar aprendimos en la casa, de los dos idiomas, ¿verdad? Ahora le voy a pedir que hagan Andrés, le voy a decir yo en castellano. ¿Cómo se dice en guaraní? El hijo de Carlos. Carlos Ravelo. ¿Estamos de acuerdo? Carlos Ravelo. ¿Y la hija de Carlos? Perfecto. ¿La casa de Carlos? Carlos Ravelo. ¿Y el patio de Carlos? Carlos Ravelo. Perfecto. Entiendan bien que acaban de hacer la traducción. Podemos salir a atacarla a cualquiera. Y acá sí voy a apostar $1 millón aunque no tenga vía a apostar y no voy a perder nunca. El que pasa aquí me va a decir la misma cosa que ustedes. Pero ninguno de ustedes se dio cuenta que yo en castellano dije el hijo de Carlos, y la respuesta de ustedes fue Carlos Ravelo.
¿Y dónde está M? ¿Y dónde está D? ¿Y por qué Carlos está al principio? ¿Y por qué Ico está después? Y en castellano primero está Ico y después está Carlos. ¿Cómo hicieron esa magia para hablar tan perfectamente? Cuando yo le dije, pues, ya no le dije la hija de Carlos, rápido salió Carlos de allí. Como me dijiste, Carlos, ni me dijiste, esperaba que vosotros no tenés diccionario, 5 minutos, complicado lo que está preguntando. No sé si puedo reunirme acá al rato con los compañeros, vamos a liderar y yo te respondo. No puedo eso. Fue sobre la marcha. Caloroga, ¿verdad? La casa de Carlos. Esto se parece al inglés, está lo que llaman construcción del genitivo. Primero el poseedor y después lo poseído. En castellano al revés, primero lo poseído, después el poseedor. Más él, o la, o de, o de. Que no existe. Al pasado guaraní, cada uno hizo la traducción perfecta. Y eso, en la realidad, significa ser bilingües. Somos bilingües. Porque a algunos les desespera que no sabe cómo va a decir dialecto a guaraní. Bueno, y decir dialecto, nadie va a morir por eso, ¿verdad? Y le decía, ese fue mi último ejemplo y termino con esto definitivamente. Hay veces ya se generó tanta, yo les decía, Yurupete, Beoñezuni, Javier Guaraní, Beoñeya, Guaranga, mucho fuerte, en mucha colonia en la mente nuestra. Entonces, hasta que casi nos crea, primero no creó una incomodidad, porque no era lindo decir que uno hablaba guaraní, tabiga, tratando más de hablar castellano para que nadie diga eso en la campaña, y eso, hablando más, y una negación. Y esa negación hoy se ve mucho cuando dice, yo le pregunto a la gente qué idiomas hablar, sin ningún problema le sale castellano. Pero así tiene uno acá en la punta, castellano ya va a salir. Y después, y yo paro. Y no habla guaraní, no, guaraní hablo los profesores, yo hablo guaraní. Porque solamente guaraní hablo los profesores, nadie admite que hablamos guaraní. Usted me acaba de demostrar que hablamos guaraní. ¿Por qué? Pensamos nosotros que el castellano que hablamos es castellano. Pero no, señores, no, señora, el castellano que hablamos es feroz, yo para. Y si van a ser justos, digan, hablo yo para el castellano y yo para el guaraní. ¿Quién aquí en esta sala, si alguien me dice, no, yo no dije, ahora mismo me voy corriendo y nunca más vuelvo acá? Alguien en algún momento nos dijo, na, venina, andate, na, contale, na, traele, na. Esa na que está al final. Es guaraní, es yuna, erena, yapona. A ver si yo paro. Venina o yo para. Si alguien dijo, decirle que. O sea, que parece castellano, o sea, que guaraní, ereque, brajaque, peruque, momboque, y decirle que llevarle, que traerle, que pero yo paraba. Y a alguien se le ocurrió contarlo hoy, decirle que nada, traerle que nada, llevarle que nada, y sigue siendo castellano para esa persona, porque se le metió que lo que habla castellano y no habla guaraní. No habla guaraní. ¿Quién acá en algún momento me dijo yo ni yo? O yo ni yo no sabía lo, y se está hablando castellano, lo. Y el otro le responde yo también. Y vos lo y yo también, eso es castellano. El castellano es lo que cuesta guaraní, no cuesta castellano. Yo también y vos lo no cuesta. ¿Quién nos dijo en algún momento picó? ¿Qué pico querés? Muy común es decir vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, vos pa, ni siquiera es vos, es vos pa. Y pa guaraní, de yupa, de vos pa, de la popa, de mujerupa, pa la pregunta. De uno más te dice, de uno maco, y nosotros entendemos, pero es castellano, pero de uno maco. Alguien me ha dicho un rato que ahora tenés una voz, que ahora pío, tenés, gina vos, y eso es castellano también. ¿Qué me hace? José, sí, el tema es que un paraguayo, por ejemplo, el único en el mundo que te habla 3 idiomas. Sí. Saluda, Aupei, brother, ¿qué tal estás? Ahí está. Así dice la verdad. Este es el perfecto llamado, nosotros vamos a entender. Hasta guaraní, hasta con inglés. Aupei, brother, ¿qué tal estás? Y no sé si te han escuchado, se habla mucho del portuñol, pero también está la mezcla del portugués y el guaraní. Cuando dicen, por ejemplo, ¿y cuál hace pineu? Sí. Ajá, está borracharía, es la gomería de la versión de Coaya. Hemos ocatúa la borracharía, ya es pineu es la cubierta, y cuál hace pineu es la gente. Ahora vamos a llevar a guaraní a portugués. Bueno, después vamos a abrir un pequeño espacio al final, pero quiero pedirle acá a José que ya llegó, le